Finalmente, los hechos se han consumado. El presidente Barack Obama acaba de tomar posesión, acaba de jurar sobre la Biblia un periodo, el primero de ellos, de 4 años, sobre lo que serían las cenizas del gobierno de Bush. Hace 8 años, en su primera toma de posesión, Bush comenzó su gobierno con lo que se llamarían los primeros bushismos, es decir, esos tropiezos verbales, estos tropiezos de interpretaciones en sus declaraciones que le llevaron a generar una fama de torpeza. Aquella primera declaración en enero del 2001 decía, después de los 8 años de Bill Clinton, una larga pesadilla de paz y prosperidad ha terminado. Quiere decir lo contrario, pero le salió al revés. Hoy se puede decir que la larga pesadilla de guerra y de pobreza ha finalmente terminado. El presidente Barack Obama pudo y logró conseguir la victoria electoral en función de los saldos negativos del presidente George Bush. Su agenda será muy cargada, pero sobre todo van a dominar 3 temas fundamentales. El racismo, que no se puede ocultar, la economía, que se encuentra en una profunda crisis, sobre todo por desempleo y depresión, y sobre todo la guerra. En cada uno de esos temas el presidente Barack Obama ha tratado de dejar definiciones en su discurso de toma de posesión. Un discurso bastante sólido, muy bien escrito, muy poético, pero hay que repetir aquella crítica que le hizo Hillary Clinton como candidato. Obama habla en prosa, pero Obama habla en poesía, pero el poder se ejerce en prosa. La prosa que se firma en las directrices de inteligencia y de seguridad nacional. Vienen las grandes decisiones. Obama se ha planteado una oportunidad de 100 días en los que tendrá que dar resultados, y en esos 100 días está incluido, por cierto, la agenda migratoria, no la que desean los mexicanos o las minorías que se encuentran en estos momentos víctimas de redadas y de la crisis económica, pero al final de cuentas será algún avance en cuanto a reforma migratoria. El tema de racismo ha estado presente. Hay una especie de ola de satisfacción en este frío bastante pronunciado en Washington. El día de hoy la toma de posesión estuvo el termómetro a menos 7 grados centígrados, con 5 grados adicionales por el aire. Y en medio de esta frialdad hay un gran calor humano por parte de las minorías afroamericanas. Este es un sentido político de mucha intensidad. Ya las mayorías blancas no han podido con el paquete de reconstruir el poderío y sobre todo la autoridad moral de los Estados Unidos en el mundo y en la economía. Eso es lo que está a debate. Y ahora es el momento de las minorías. Estas minorías, sobre todo las que tienen que ver con el origen afroamericano de Barack Obama, pero que al mismo tiempo están planteando su propia oportunidad. Sin embargo, en medio de este debate de que una minoría puede tener una solución para el problema de los Estados Unidos, el asunto del racismo sigue vigente. La revista The Atlantic, que se ha destacado por ser una revista de mucho contenido de ideas y de mucho contenido intelectual, se pregunta a través de un ensayo si no llegó el momento ya de que se terminó la América blanca, la América de los blancos. De acuerdo con la tendencia demográfica, las posibilidades de dominio hegemónico de la raza blanca en los Estados Unidos no iban a llegar más allá del año 2060. A lo mejor estamos adelantando los tiempos, pero de todos modos hay una presencia muy activa de la comunidad afroamericana, y hay que destacar esta parte en la participación de las fiestas de toma de posesión del presidente Obama. El tema de la guerra presente, el tema de la guerra bastante caliente en la gente. Cuando tocó a Obama la parte que tenía que ver con la política exterior, aquí la gente se enardeció cuando dijo que iba a tratar a todos los países como iguales. Eso es muy importante, pero al mismo tiempo lanzó la amenaza de que no va a permitir que Estados Unidos no sea respetado. En este punto es en donde se está estableciendo pues cierto tipo de matiz que no necesariamente tiene que ser una diferencia, una ruptura con lo que ha hecho el presidente Bush, y entonces los Estados Unidos van a comenzar a entender la lógica política detrás de todas las locuras y de todas las expresiones poco sensatas a veces del presidente Bush. Con todo y el poder personal que tiene el presidente de los Estados Unidos, de todos modos hay una comunidad de intereses, una comunidad de inteligencia y seguridad nacional y de defensa, que son los que definen cuál es el rumbo
de la política militar y de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. A pesar de la luna de miel que tiene en el poder Barack Obama, no fue muy bien recibido el hecho de que haya mantenido en la Secretaría de la Defensa, en el Departamento de Defensa, a Robert Gates. Robert Gates es un militar de formación militar, no tiene grado militar, pero fue director de la CIA, formó parte de todo el equipo, de todo el grupo de inteligencia y seguridad nacional de Bush papá y también ahora de Bush hijo. A él le encargaron la tarea ya decidida por el presidente Bush de disminuir las tropas en Irak, es decir, de regresar a las tropas de Irak hacia los Estados Unidos. Una decisión que fue también desde luego reconfirmada por el presidente Obama como presidente electo. En este sentido, pues, no hay una gran variación. Quizá dejaron, dicen los expertos, a Robert Gates para que se haga cargo de lo que él ya había comenzado, pero de todos modos el problema de las tropas en Irak no radica en el número ni en la presencia, sino en la estrategia. Está ya, por ejemplo, en el caso de Irak, está la sociedad de iraquíes suficientemente sólida en cuanto a instituciones democráticas como para que no requieran la presencia de los Estados Unidos. Esta pregunta es la que no ha encontrado respuesta en las diferentes oficinas que tienen que ver con la política militar de los Estados Unidos. Y por otro lado, el retiro de tropas de Estados Unidos en Irak va a provocar una ruptura del precario equilibrio militar que se encontraba en el Medio Oriente, sobre todo por este corredor muy importante de Afganistán, Irán, Irak, sobre todo por esta relación que ha habido entre Irak y Afganistán y sobre todo con los iraquíes de Saddam Hussein. Ahí es en donde el presidente Obama tendrá que ser no solamente muy astuto, sino, perdón por el aire, pero está bastante fuerte aquí, tendrá que ser muy astuto el presidente Obama para no romper con los precarios equilibrios en el Medio Oriente y sí para poder tener cuando menos una posibilidad de avanzar en las pláticas de paz. El otro problema, el terrorismo. No hay, de hecho, ninguna desarticulación formal o total de las agrupaciones terroristas. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, por ejemplo, tiene como tema subyacente el aspecto del terrorismo. Grupos terroristas se han refugiado en la parte que controlan Hamas, los grupos de Hamas en la Franja de Gaza, y hasta ahí tendrán que llegaron de algún modo los israelíes. Estos temas son los que no han encontrado respuesta en las primeras definiciones del presidente Barack Obama, pero son definiciones que tendrán que darse prácticamente sobre la realidad. Así pues, racismo, guerra, economía, tres de los temas fundamentales. Por lo demás, Barack Obama es un hombre pragmático, es un hombre de una formación muy reciente en política, pero también de una inteligencia sobresaliente. Ha podido sobrevivir en medio de lo que sería la jungla del poder aquí en Washington, con el poco tiempo que estuvo como senador, y sobre todo pudo convencer a los diferentes sectores conservadores y tradicionalistas del partido demócrata para conseguir la candidatura presidencial. Otro de los datos que fue sobresaliente en este ambiente de toma de posesión de Barack Obama fue el hecho de que quedará a cargo de una nación profundamente dividida. Dividida de por sí, dividida por la ideología, pero también dividida por las decisiones poco sólidas, poco consensuadas del presidente George Bush. Una de las decisiones que contribuyó a esta división interna fue el hecho de violentar y de disminuir las garantías constitucionales, las garantías sociales en esta lucha contra el terrorismo. Se violaron garantías individuales, se interceptan mensajes telefónicos, de internet, no hay un control sobre los derechos constitucionales. Esto ha provocado que los Estados Unidos hayan regresado a la era de la barbarie, de las prisiones clandestinas, pero sobre todo de la tortura. Una de las graves críticas al presidente Bush fue haber firmado una directiva para permitir la tortura directa en contra
de presuntos terroristas presos en algunas de las prisiones. Aquí, hace un rato, acaban de desfilar un grupo de activistas con trajes disfrazados como los trajes color naranja de los presos de Guantánamo, la cabeza tapada como los presos de Guantánamo, exigiendo al presidente Barack Obama que cumpla su compromiso que hizo como presidente electo de cerrar lo más pronto posible la prisión de Guantánamo. Este será un problema estratégico muy grave. Cerrar Guantánamo significaría también disminuir las posibilidades de investigación y de interrogatorios de los terroristas que han causado muchos estragos en los Estados Unidos. Pero del otro lado se han encontrado que la estructura judicial de defensa de las garantías individuales de los ciudadanos es un obstáculo para la investigación de los actos terroristas y desde luego son garantías que de muchas maneras han sido invocadas por los propios terroristas. En este contexto es en el que se encuentra pues la dificultad del presidente Barack Obama para encontrar algún mecanismo de conciliación interna. No le ayudará desde luego el resultado electoral, el país quedó dividido en cuanto al voto popular, el voto de delegados fue bastante holgado a favor de Barack Obama y en contra de John McCain, pero el voto popular indica que hay un país a favor de Obama y un país a favor de los republicanos. Lo que viene entonces es una gran tarea de reflexión pública y de reflexión política. Dicen los analistas y observadores que el presidente Obama no puede aflojar las riendas en cuanto a los temas que tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos, tipo terrorismo, pero que tendrá que buscar nuevas maneras de perseguir a los propios terroristas. No se perfilan muchas novedades. El dato, por ejemplo, de que Obama va a aumentar las tropas en este momento cerca de 40,000 en Afganistán para perseguir a Osama Bin Laden es un dato de que la lucha contra el terrorismo va a tener que seguir y por lo tanto también las garantías individuales no respetadas van a continuar cuando menos en lo que se van desmantelando a los principales grupos terroristas. Faltará también saber cuál es la capacidad que tiene Obama para influir en los otros líderes mundiales. Se encontrará con un contexto internacional bastante marcado por la polarización. Hay nuevas regiones en el mundo que están estableciendo espacios de hegemonía al margen de los intereses de los Estados Unidos. Hay una enorme preocupación aquí en los Estados Unidos de que Irán y Corea realmente tengan la capacidad y la posibilidad de usar las armas nucleares en contra de los Estados Unidos, en contra de sus vecinos o de otros países. Estas naciones con poder nuclear forman parte del área prioritaria de inteligencia, pero sobre todo de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y está el caso también de Rusia, que se ha recompuesto en cuanto a poderío militar, pero sobre todo que acaba de inaugurar con Vladimir Putin una segunda guerra fría. Vladimir Putin, China, otro de los puntos clave de la hegemonía y de la definición de los intereses norteamericanos, ambos ya también penetrando en el continente latinoamericano por el sur. A los Estados Unidos no les preocupa absolutamente para nada Venezuela. Si acaso la disminución de flujo petrolero puede convertirse en una posibilidad también de buscar fuentes alternas o proveedores alternos. Hay una iniciativa para una agenda energética de América Latina, en la cual forman parte fundamental Brasil y México, y por tanto Venezuela no es una prioridad. Sin embargo, sí la penetración de Irán, sí la penetración de China, sí la penetración de Rusia en el continente americano, porque rompe el equilibrio de seguridad nacional. La tarea, pues, de Barack Obama no es fácil. Tendrá que lidiar con problemas internos, el de la economía, está obligado a crear, pues algunos dicen que 3 millones de empleos, pero de acuerdo a los análisis de especialistas, esos 3 millones de empleos tendrán que ser en 1 o 2 años. La necesidad de empleos de los Estados Unidos está llegando ya a más de 10 millones de empleos y desde luego en el sector formal, no tanto en el sector servicios. Así pues, en este contexto ocurrió la toma de posesión de Barack Obama, empieza una nueva etapa en los Estados Unidos, hablan algunos medios de una nueva era, todavía no hay indicios de que sea una nueva era, pero sí cuando menos una nueva etapa en la que estará al frente
de las riendas del poder y del imperio más importante del mundo, un presidente de color, de origen afroamericano y con intenciones, cuando menos, de disminuir las tensiones imperiales en el mundo. Habrá que ver cuáles serán los resultados en el corto plazo. Con el presidente Obama, los Estados Unidos ingresan a un nuevo periodo de gobierno. No se sabe todavía si será una nueva era, una nueva etapa o un nuevo ciclo. Lo más significativo en estos momentos es la participación popular. Hay que recordar allá por 1968 cómo el presidente Nixon acudió al apoyo de la sociedad para terminar con la guerra de Vietnam. En aquel momento Nixon apeló a lo que él mismo caracterizó como la mayoría silenciosa. Esa mayoría pasiva que solamente pudo incorporarse a la vida política para terminar con la sangrienta guerra de Vietnam que provocó casi 60,000 norteamericanos soldados muertos. Un poco estamos viviendo lo mismo ahora. En estos momentos hay una enorme participación popular activa de la sociedad, primero para terminar con la era Bush y segundo para apoyar lo que sería la definición o el intento de definición de un nuevo ciclo para los Estados Unidos. Se busca que los Estados Unidos sigan siendo un imperio, pero digámoslo entre comillas, un imperio bueno, si es que realmente existe un imperio bueno. La gran virtud del presidente Obama es su capacidad de influencia entre las masas. No se trata todavía de un liderazgo, se trata de una expectativa. Esto hay que señalarlo muy bien. Un liderazgo implicará la toma de decisiones drásticas con el apoyo popular. Pero hay que recordar, Obama viene de una minoría. Es la primera vez que un país en crisis echa mano a sus minorías o a una de sus minorías para intentar salir del hoyo en que se encuentra. En su discurso de toma de posesión, el presidente Obama fue muy drástico en señalar que la crisis era muy seria y que iba a seguir habiendo problemas. Por tanto, apelaba pues a la petición de apoyo de la gente. Todavía no, repito, todavía no sabemos si Obama es un gran líder, pero ya muchos lo ven con esta expectativa de ser un predicador, un salvador, una especie del Moisés que quieren que abra las aguas del Mar Rojo para que el pueblo norteamericano pueda cruzar con toda tranquilidad de un lado a otro. Las estrategias, los desafíos, los retos, la realidad a la que se enfrenta el presidente Obama es verdaderamente complicada y no tiene que ver nada más con Bush. A Bush hay que acreditarle desde luego esta confusión en la comprensión de lo que ocurrió en el ataque terrorista del 11 de septiembre y la respuesta de centrar todo en el terrorismo. Por ejemplo, a Bush no le acreditan, no lo culpan de la guerra de Irak tal como fue, sino de no haber esperado la última visita de los inspectores de Naciones Unidas. Si los inspectores de Naciones Unidas hubieran intentado recopilar más información en Irak y Saddam Hussein no los hubiera dejado entrar, en ese momento prácticamente la mayoría del pueblo norteamericano hubiera apoyado la guerra que ocurrió. Lo que pasó, pues, es que Bush no pudo esperar estas 2 semanas. En términos económicos, bueno, la crisis del colapso del capitalismo también está considerándose como uno de los graves problemas. Y ahí es en donde las recetas tradicionales, es decir, la política fiscal, está buscando cuando menos que no haya más desempleados y sí cuando menos que se creen nuevos empleos. Ese es el gran desafío que tiene el presidente Obama en el corto plazo. No es una tarea fácil, no es una tarea, digamos, que se pueda resolver con una sola decisión. En términos económicos se espera que cuando menos el impacto negativo de la crisis sea un poco menor, es decir, que sigan existiendo cierre de empresas, pero cada vez menos. En el caso de la política exterior, no quisieran los norteamericanos que estallaran otra crisis como la de Gaza o otra crisis como la de Irak. Sin embargo, la situación en el ámbito de influencia de Rusia es muy caliente, sobre todo en Chechenia, y en el caso del Medio Oriente está este activismo que está preocupando mucho a los estrategas norteamericanos por parte del presidente de Irán. Hay pues una enorme tarea que tiene el presidente Barack Obama sobre sus espaldas. Cabe destacar que como dato también muy importante, carece de equipo.
Es decir, Obama es Obama y ha tenido que echar mano en cuanto a su equipo a prácticamente todo el gobierno del presidente Clinton. Y no puede decirse que el gobierno del presidente Clinton haya sido el más eficaz en su momento. Hay que tomar en cuenta que el presidente Bill Clinton inauguró prácticamente su gobierno con los ataques a las Torres Gemelas en 1993 y no pudo tomar ninguna decisión para terminar con los actos terroristas. El ataque a las Torres Gemelas en 93 al ataque y el desmoronamiento de las Torres Gemelas en el 2001 estuvo de por medio este tipo de política frívola y sobre todo ajena a la realidad por parte del presidente Clinton. En este contexto, pues, es que todo el equipo del presidente Clinton que está acompañando a Barack Obama no coincide con una lógica redentorista de redentor que está de muchas maneras tomando el presidente Obama. En este contexto, pues, podríamos esperar en el corto plazo que muchas de las decisiones del presidente Obama no puedan tener ningún encarrilamiento con efectos positivos en el corto plazo. Está el caso de política exterior, por ejemplo, en manos de la señora Hillary Clinton, quien en su campaña dijo que lo que se necesitaba era el uso y la amenaza de la fuerza. Hay que recordar aquel spot de televisión de que sonaba un teléfono a las 3 de la mañana y la señora Clinton decía, bueno, ¿quién va a contestar si hay una amenaza terrorista a las 3 de la mañana? Es decir, la misma política del miedo, podríamos decir la misma política del miedo del estilo del presidente Bush. Y en términos militares, repitió, ya lo hemos comentado varias veces, repitió Robert Gates, el encargado del Departamento de Defensa del gobierno del presidente George Bush. Ciertamente se queda porque le tocará desmantelar la presencia militar de los Estados Unidos en Irak, pero quedará parte de su propia doctrina de seguridad. Así pues, el presidente Obama tiene un enorme reto, un enorme desafío. No se trata de una crisis circunstancial, la de los Estados Unidos, podría decirse que es una crisis de modelo, una crisis de viabilidad y una crisis de propuesta hegemónica que ya no está respondiendo a una nueva composición internacional del mundo y sobre todo de los liderazgos y más aún de los problemas y de los conflictos que no responden a que si los Estados Unidos tienen mayor o menor presencia, sino al surgimiento de una multipolaridad a veces no tan dominante como la de los Estados Unidos. Así pues, Estados Unidos se encuentra en la orilla de grandes decisiones. El presidente Obama, repito, proviene de una minoría de color, de la minoría afroamericana, normalmente reprimida, normalmente sacrificada. Hay que tomar en cuenta que los primeros que fueron enviados a Vietnam y ahora a la guerra de Irak fueron justamente los sectores afroamericanos y ahora él tiene en sus manos la posibilidad de crear una nueva doctrina de paz o una nueva doctrina de hegemonía política mundial sin necesidad de llegar a la guerra. A lo largo de todo el discurso y de toda la presencia de Obama fue enorme el entusiasmo que tenía que ver con un enfoque antibélico. Los Estados Unidos están en una gran contradicción, inclusive moral, porque quieren seguir siendo el imperio del mundo, pero sin ninguna participación militar en el mundo ni ninguna guerra, lo cual es prácticamente imposible. Este es el escenario en el que el presidente Obama tomó posesión el día de hoy, en medio, sí, ciertamente, del entusiasmo, a la hora que presentaron a todos los invitados. El expresidente que se llevó el mayor número de vivas fue el presidente Bill Clinton. El expresidente que se llevó un buen entusiasmo, Jimmy Carter, un silencio total, absoluto. Imagínense 2 millones de personas que de pronto callan cuando presentaron al presidente George Bush padre, y algunos gritos bastantes de protestas y abucheos cuando arribó a la ceremonia en el Capitolio el presidente George Bush para entregar la presidencia a su sucesor. En este contexto, pues, de liderazgos es en el que se está desarrollando esta transmisión de gobierno del presidente de los Estados Unidos. Para México y para América Latina, un desafío. Nuestro principalísimo problema es el de la migración, que no solamente afecta como república, sino afecta
como entidades federativas. Chiapas, Tabasco, Oaxaca y muchas otras están ya teniendo necesidad los gobiernos estatales de intervenir en la definición de las nuevas políticas. El presidente Obama ha dicho que su política migratoria, su reforma migratoria, no va a ser digamos, negociada con ninguno de los sectores, pero que sí va a tratar de establecer algunas consultas con los países involucrados. Es el momento, pues, en que las entidades federativas tengan la posibilidad de influir en políticas y decisiones de los Estados Unidos. El tema será la migración, lo demás tendrá algún otro tipo de solución. Narcotráfico, mientras Estados Unidos siga siendo el mayor consumidor, no tendrá solución. Aquí en los Estados Unidos, si bien ha habido mucha información sobre la violencia del narcotráfico, en realidad lo que les preocupa es la migración. Los mexicanos, que cada vez en mayor número cruzan la frontera porque no hay empleos en sus entidades y tratan de buscarlo aquí a costa, desde luego, de competir con otros empleos, con otras minorías, por cierto, también indocumentadas, porque no solamente son las hispánicas. Así pues, los Estados Unidos comienzan un nuevo gobierno. Vamos a esperar si se trata de una nueva era. Perder ese momento del nuevo presidente Barack Obama. Pero desde hoy el país más poderoso de la Tierra tiene un presidente negro. Ese momento que nadie se quería perder. La juramentación de Barack Obama como el 44 presidente de los Estados Unidos.